Despejado en Capital Federal. Tiene la amabilidad de atendernos a esta hora Juan Negri, que es analista político, es doctor y máster en ciencia política de la Universidad de Pittsburgh. ¿Cómo estás, Juan? Walter Garbarino te saluda en Radio con vos. ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo estás? Juan, a ver, para empezar a hacer alguna lectura de lo que está pasando en Venezuela por estas horas, te llevo primero a la figura de Delcy Rodríguez. Porque lo que vimos en las últimas horas fue, primero, una Delcy Rodríguez, que actualmente es quien está a cargo del poder de Venezuela, que empezó siendo combativa con Estados Unidos. Después, Donald Trump saca una amenaza diciéndole, ojo que si no te alineás, te puede ir peor que con Maduro. Ahí ella baja el tono de la discusión. Y ayer, cuando asume el poder, cuando asume formalmente la presidencia de Venezuela, vuelve a mostrarse combativa. ¿Cuál te parece a vos que es la verdadera Delcy Rodríguez? ¿La que le da batalla a los Estados Unidos o está mostrando los dientes a Estados Unidos, pero puertas adentro ya transaron y están como teniendo un cogobierno? Bueno, obviamente la respuesta verdadera, digamos, no la vamos a saber, son conjeturas. A mí todo me da la impresión de que hubo un arreglo interno con el régimen de Estados Unidos, la prolijidad de la operación, sabían dónde estaba Maduro, dónde había que buscarlo, todo da la sensación, insisto, de que hubo una entrega interna y ella aparece como muy apuntada. Yo creo que ella hace todos estos gestos o hizo estos gestos anti-Estados Unidos un poco para su consumo interno, para no quedar como una traidora frente al, no sé, 30, 35, 40% de venezolanos, que tal vez menos, que apoyan a Chávez para no quedar como una entregadora. Pero que sí, que hay un acuerdo, y de hecho ella hace un comunicado en un momento, bueno, vos lo mencionaste, como que va y viene, ¿no? Hizo un comunicado hablando de cooperar con Estados Unidos. Y yo creo que hay un arreglo, lo cual no quiere decir que no realmente, ella no sienta realmente que hubo una invasión o lo que fuera, pero creo que acordó. Ayer a la noche ocurrió un episodio del cual todavía no hay demasiados datos, pero que muestra cierta tensión en los alrededores del Palacio de Miraflores. Se escuchaban tiros, se veía por los videos que grababan los vecinos gente con armas largas saliendo a las calles. ¿Te parece que puede llegar a haber alguna suerte de transición ordenada? Si es que Estados Unidos termina de desembarcar en Venezuela, o vamos a ver escenas de resistencia chavista a una transición. Bueno, eso primero depende de qué Estados Unidos quiere hacer en Venezuela, que no me queda claro. Es decir, a mí no me parece que Estados Unidos esté pensando en una transición a la democracia, o no necesariamente. El sábado, cuando ocurrió todo esto, varios pensaron, bueno, esto es obviamente el fin del chavismo, va a venir María Corina Machado, una liberalización, etcétera, y las primeras señales no van en esa dirección, ¿no? Es decir, ni siquiera la prioridad de Estados Unidos es esa. Bueno, como sabemos, Machado fue marginada, etcétera. A mí me da la impresión de que por el momento la apuesta de Estados Unidos es no sé, de vuelta, no diría una transición, porque no sé si vamos a transitar hacia ningún lado, pero la continuidad del chavismo con otras caras, bueno, obviamente Delcy Rodríguez, precisamente para asegurar el control de la violencia, ¿no? Es decir, descabezar completamente Venezuela, corres el riesgo de una guerra civil. Es decir, hay muchas armas en Venezuela, las distintas fuerzas de seguridad se controlan entre ellas, hay colectivos bolivarianos que tienen armas, es decir, la situación es muy delicada en ese sentido. Necesitas a alguien que de alguna manera controle la botonera del Estado, y yo creo que Rodríguez cumple ese rol. Sería muy peligroso si eso deja de pasar, porque de vuelta el riesgo de una transición muy desordenada es muy alto. Y esto podría explicar también por qué ayer en el Parlamento venezolano el hijo de Nicolás Maduro hizo una defensa tan ferviente de Delcy Rodríguez. Creo que sí, es decir, y de hecho el hijo, el príncipe como lo llaman, en su momento fue obviamente uno de los más críticos, por razones obvias, pero su apoyo de Delcy Rodríguez creo que exactamente va en esta dirección. La pregunta es, bueno, ¿a Estados Unidos le interesa mantener esa situación? Es decir, ¿no le interesa una transición a la democracia? ¿O esto es un paso previo a ir democratizando de a poco? Bueno, esa es la gran pregunta. Insisto, yo no veo ni muchas intenciones de Estados Unidos, y además me parece que Estados Unidos no tiene interés más allá de lo que diga Trump, porque Trump dijo que iba
administrar Venezuela, me parece que no lo están haciendo, por lo menos, ¿no? Es decir, han delegado en Rodríguez y en los ex-chavistas. Sí, de hecho ayer había miradas un poco más socarronas donde en las burlas en redes sociales planteaban, es una situación donde ganan todos, porque Donald Trump se está quedando con el petróleo de Venezuela, se fue Maduro del poder de Venezuela y sigue gobernando el chavismo, entonces hay para todos los gustos. Sí, no, el que perdió fue Maduro, porque también en algún momento se hablaba, hubo contactos entre Trump y Maduro, yo creo que en algún momento hubo una negociación con Maduro para decirle, bueno, tenés un exilio dorado, etcétera. Maduro evidentemente no acordó porque, bueno, terminó en una cárcel en Estados Unidos, digo, mucho no obtuvo ahí en esa negociación, si es que la hubo, pero sí, por lo menos el chavismo continúa, lo cual obviamente va a generar mucha frustración en muchos actores latinoamericanos que esperaban ver en esto un deshielo hacia la democracia. Juan, estamos hablando con Juan Negri, que es analista político, analista internacional también. Voy a aprovechar tus dotes de docente, porque se está hablando mucho en las últimas horas de la doctrina Monroe. Para la audiencia que te está escuchando, ¿puedes explicar de manera fácil qué fue la doctrina Monroe? Sí, Monroe, James Monroe, que además hay una calle en Buenos Aires que lo homenajea por esto. James Monroe fue presidente de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX, en un contexto en donde las democracias, bueno, no, en ese momento no eran democracias, perdón, los países latinoamericanos se estaban independizando, ¿no? Entonces, él establece este principio que es América para los americanos. Y lo que quiere decir, en ese momento lo que eso quiso decir fue, bueno, Argentina, Brasil, Chile, etcétera, México, incluso, bueno, fuera España, fuera Portugal, fuera Gran Bretaña de América, ¿no? Es decir, nos estamos independizando, etcétera. Entonces, el principio fue, insisto, América para los americanos. Ahora lo que se reedita es una versión, digamos, alterada de eso, es eh, Estados Unidos ejerce el rol de mantener a raya o afuera a las potencias extranjeras. Hace unas semanas salió la doctrina de seguridad nacional y aparece este concepto de el corolario Trump a la doctrina Monroe. Y algunos hablan socarronamente de doctrina Donroe, con D, ¿no? Es decir, Estados Unidos se va a asegurar de que las potencias extranjeras no tengan influencia en América Latina. Es como una vuelta de tuerca al principio original, porque mucho de lo que está de fondo acá es el petróleo y todo eso, pero también es fuera China, fuera Rusia, que tenían intereses en Venezuela, y también es un gesto de, bueno, fíjense lo que pasa si no colaborás también, es puertas adentro también, ¿no? Y en este sentido, uno de los análisis que se daba en las últimas horas también tenía que ver con la relación entre Estados Unidos, Rusia y Venezuela, en el sentido en el que Rusia sacó a sus diplomáticos de Venezuela poco antes de que pasara todo lo que pasó con Nicolás Maduro, y había como una lectura de, che, dentro de la entrega de Nicolás Maduro, ¿no participó también Vladimir Putin? ¿No habrá una conversación puertas adentro donde las grandes potencias se están repartiendo el mundo? Toma, te dejo a vos que manejes Venezuela y vos dejame Ucrania. Podemos empezar a ver un escenario medio imperialista donde Estados Unidos empiece a avanzar sobre lo que quiere y tenga la connivencia de Rusia, donde le dice, bueno, vos quedate también con Ucrania y van negociando sobre distintos países del mundo. Es una posibilidad, es una posibilidad. Efectivamente, estamos volviendo a una política exterior de Estados Unidos, para empezar localmente hablando, estamos volviendo a una política exterior de los Estados Unidos de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que fue muy agresiva en la época de Roosevelt, etcétera, que era, bueno, Estados Unidos interviniendo en países donde había un conflicto o algún caos o alguna amenaza a los intereses de Estados Unidos. Estamos efectivamente volviendo a eso. Y ahí es garrote y zanahoria, ¿no? Porque Argentina a su vez recibió beneficios, ¿no? Entre comillas, de ese intervencionismo estadounidense. Entonces tenés tarifas en Brasil, ayuda en Argentina, meterte en las elecciones de cada país, intervenir en Venezuela. Es decir, estamos viendo eso, estamos viendo efectivamente una política neoimperialista. No me queda claro cuán explícito fue ese acuerdo, pero definitivamente yo creo que estamos yendo a un mundo de esferas de influencia, ¿no? Es decir, lo que en teoría de las relaciones internacionales llamamos como esferas de influencia. Es decir, los países reconocen la existencia de áreas informales en las que domina otro, que no sos vos. Entonces, Estados Unidos se queda con América, pongámoslo muy entre comillas, y a Rusia le dejamos Europa del Este y a China le dejamos el sureste de Asia. Es decir, tal vez no fue tan explícito como repartirnos la torta, pero sí el mundo que se mueve en esa dirección.
Ahora, Juan, en este sentido empiezan a aparecer algunas zonas grises y dentro de estas zonas grises está la preocupación de si Donald Trump hizo esto en Venezuela, ¿qué puede llegar a pasar si mañana Donald Trump, lo que hasta ahora venía siendo una amenaza, lo termina ejecutando, que es la posibilidad de anexar Groenlandia como parte de su territorio? Porque ahí ya no te estarías metiendo con un territorio de América Latina, sino que te estás metiendo con un territorio que está bajo el dominio de Dinamarca, que es un país europeo. ¿Se puede llegar a abrir un conflicto entre los Estados Unidos y Europa? Yo creo que sí, pero esto no quiere decir que necesariamente el resultado sea una invasión. Es decir, estamos viendo, como decíamos antes, un Estados Unidos intervencionista, un Estados Unidos neoimperialista, que interviene, perdón la repetición, en la política de varios países de varias maneras, es decir, ayudando a la Argentina, metiéndose en la contienda electoral en varios países, como hizo en Honduras, poniendo tarifas como hace en Brasil, deportando gente como hace con Colombia. Es decir, el rango de opciones es muy amplio. Es decir, nosotros vemos un Estados Unidos intervencionista. No necesariamente eso quiere decir que vas a llegar a una invasión como ocurrió, o una intervención, o como se llame, como ocurrió en Venezuela. Entonces, yo lo que creo que vamos a ver es un crescendo de tensiones con Dinamarca por Groenlandia, sí. La presión mediática ya empezó, es decir, hace varios días que Trump viene hablando sistemáticamente de eso. Eso puede implicar una negociación por bases militares, puede implicar una presión monetaria, si te dejo de ayudar, de dar dinero a la OTAN si no me dejan poner una base en Groenlandia. Es decir, esto no quiere decir que vaya a terminar necesariamente una invasión, en parte por lo que vos decís, que es Dinamarca no es Venezuela, ¿no? Dinamarca no es Venezuela, es un aliado de la OTAN, no se portó mal, entre muchas comillas digo esto, ¿no? Es decir, Estados Unidos venía bombardeando botes venezolanos por el tema de la droga, hay una acusación muy explícita, en el caso de Dinamarca eso no pasa, pero sí la tensión no tengo dudas, no tengo dudas. Ahora, todo lo que estamos hablando hasta este momento es un Estados Unidos que es el Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump en breve se le termina su mandato presidencial y salvo que modifique alguna enmienda constitucional que hasta ahora le prohíbe tener una reelección porque la Constitución de los Estados Unidos determina que no se puede tener más de 2 mandatos, Donald Trump se vuelve a la casa cuando se termine este mandato. ¿Cuál te parece que puede llegar a ser el futuro de Estados Unidos en función de los posibles, no se conocen hoy caras, pero qué pasa con el otro costado de los republicanos que tal vez no están tan alineados con Donald Trump? ¿O qué pasa con los demócratas hoy en Estados Unidos frente a esta postura que está adoptando su país? Esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente, digo, y eso también tiene implicancias, aunque estamos discutiendo otra cosa, tiene implicancias para nosotros los argentinos, ¿no? Puede decir, porque esa alianza con Estados Unidos parece ser mucho más una alianza con Trump que con Estados Unidos entendido institucionalmente. Efectivamente, bueno, una posibilidad es que gane el sucesor de Trump, ¿no? Es decir, el que sea. Hay varios apuntados en esa lista. Uno puede hacer Vance. Pero si no, digo, es cierto, es decir, hay sectores del Partido Demócrata no adhieren por lo menos no tan fervientemente a estas políticas, así que podríamos ver una reversión, como vimos también cuando gana Biden, que Estados Unidos, digo, le baja un poco la gradiente a esta intensidad o esta vocación hegemónica, para llamarlo de una manera. E incluso también es cierto que dentro del Partido Republicano hay algunas dudas. Y también agrego algo, ¿no? Hay cierto malestar entre los militares en Estados Unidos. Algunos de ellos han planteado sus dudas por el tema de, bueno, el bombardeo a los barcos, etcétera. Es decir, no quieren quedar implicados en violaciones a derechos humanos, a códigos militares, incluso en Estados Unidos. Así que eso es una pregunta interesante. Creo que eso puede ser un problema más adelante, incluso para nosotros, pero yo lo que esperaría es si ganan los demócratas, que todavía es decir mucho porque falta mucho, podría haber una reversión, aunque sea parcial, de todo esto. Estamos hablando con Juan Negri, que es analista político, analista internacional también. Juan,
Sé que es difícil preverlo, pero ¿qué futuro imaginás para la región en un contexto donde todo es un péndulo? O sea, hoy la región parece que está girando muy para la derecha, tenés algunos focos todavía más vinculados a la izquierda, como lo que pasó en Nueva York con la asunción de Zoran Mamdani, tenés algunos focos de resistencia en Brasil, en México, también en Colombia. ¿Qué te parece que puede llegar a pasar con América Latina? En el corto plazo, mientras dure la administración Trump, que tiene 2 años todavía, y que, bueno, de vuelta podría continuar, yo lo que veo es una continuidad de estos garrotes zanahoria, ¿no? Es decir, premios y castigos. Los que están del lado de Estados Unidos reciben recompensas por esa alianza, y el garrote que está claro, ¿no? Lo vimos el sábado, es decir, qué pasa con los que no se alinean, y sobre todo, digo, la presencia de Estados Unidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos como un actor muy presente. Y esto no es nada nuevo. Como te decía antes, salió la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos hace unas semanas, y Estados Unidos dice, bueno, América Latina es muy importante para nosotros en términos de mantener eso. Y a la vez, desde el lado latinoamericano, por un lado, varios países que apoyan a Estados Unidos, es decir, lo que hace unos años hubiese sido una condena unánime de los países latinoamericanos a esta intervención en Venezuela, hoy recibe apoyo en algunos, ¿no? Es decir, este movimiento a la derecha a lo que lleva es también que Estados Unidos es apoyado en América Latina, ¿no? Recibe apoyo por esto. Y a la vez la región muy fragmentada, ¿no? Es decir, la región incapaz de reaccionar. Es decir, Brasil, Colombia, los vecinos de Venezuela no tuvieron ningún tipo de capacidad de influir en ese proceso. Así que por el corto plazo veo eso. En el largo plazo me parece que la debilidad estructural de América Latina, situación económica, en el contexto del ascenso de China, me parece que va a generar una situación en la que vamos a seguir siendo, lamentablemente, como estar en el menú de la negociación, pero no ser nosotros, América Latina me refiero, un actor relevante en esa negociación, lamentablemente. Juan, un gusto hablar con vos esta mañana. Muchas gracias por tu tiempo. Lo mismo digo, muchas gracias. Estábamos hablando con Juan Negri, que es analista político, analista internacional, es doctor y máster en ciencia política de la Universidad de Pittsburgh, tratando de entender un poco qué puede llegar a pasar de acá en más en Venezuela después de la injerencia militar de los Estados Unidos, después de que Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Venezuela, asumiera el poder en este país, y qué puede llegar a pasar también con el futuro de la región, con dos escenarios. Si sigue una doctrina similar a la de Donald Trump cuando Donald Trump ya no esté en el poder, y qué pasa si mañana Donald Trump deja la presidencia de Estados Unidos porque se le termina el mandato y vuelven los demócratas. ¿Cuál puede llegar a ser el futuro de la región? Bueno, fue parte de lo que tratamos de analizar recién con Juan Negri acá en Mañanas con Vos.